Es un gran gusto poder presentar a los y la panelista que nos acompañan hoy en este segundo panel de un ciclo que hemos dado en llamar Ciclo de Conversaciones a 45 años del golpe. Eh, este segundo encuentro tiene por título ¿Quiénes fueron los y las desaparecidos AS? Y voy a pasar a presentar a las tres personas que nos acompañan. La primera de ellas, Alejandra Berti, es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, profesora regular de la carrera de Sociología de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, y de posgrado de diferentes universidades del país. Integra el grupo de trabajo de CLACSO, Red de Género, Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe. Es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante del Instituto de Investigaciones en Estudios de Género, de Filosofía y Letras de la UBA, y autora, entre otras publicaciones, de Las Revolucionarias, Militancia, Vida Cotidiana y Afectividad en los 70, publicado por EDASA en 2015. Desde 2005, Alejandra dirige el Archivo Oral de Memoria Abierta, programa que recoge testimonios sobre la violencia de Estado y la vida política argentina. En segundo lugar, nos acompaña Emanuel Can y Santiago Insausti. En tercer lugar, voy a darle la palabra a Alejandra y luego iré presentando a cada uno antes de que comience sus intervenciones. Así que bueno, la idea es que cada panelista exponga durante 20 minutos para luego dar lugar a un espacio de media hora de preguntas y comentarios de todos. Así que bueno, nuevamente gracias a los tres por aceptar la invitación y es un gran gusto que participen de esta actividad. Y bueno, Alejandra, te escuchamos. Bueno, voy a hacer la pregunta que es casi un cliché en este momento. ¿Me escuchan? Por favor, gracias. Sí, sí. Nada está dado ahora en estos momentos. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo la invitación que me han hecho para participar de este encuentro. Muchísimas gracias, Emilio, y a todo el equipo. Y bueno, nada, decirles que es un gusto enorme compartir el panel con dos colegas muy cercanos y muy queridos, con quienes siempre nos estamos cruzando y con quienes trabajo en distintas instancias, así que bueno, estoy chocha de estar acá. Y estoy contenta también de haberme puesto a pensar en esta pregunta, que no es una pregunta que sobre la cual yo haya articulado mi trabajo, ¿no? Esa pregunta no es una pregunta que así, ¿no? Hecha en esos términos, que me haya, sobre la cual yo haya producido. Entonces fue una invitación interesante porque dije, bueno, ¿qué puedo decir, ¿no? de esta pregunta? Buscando, pensando qué material podía traer, escuché un fragmento muy breve de una conversación con una madre de Plaza de Mayo, de 2014, en una conversación entre varias madres que la grabamos, que quedó grabada, registrada. Ella dice lo siguiente: mi hijo me decía, mamá, ¿vos sabés que desaparece gente? Me lo decía asombrado. Y yo le preguntaba, ¿pero qué es eso? ¿Qué es desaparecer? Este recuerdo que trae Enriqueta Maroni en 2014 es un recuerdo que ella lo trae para hablar sobre el origen de las madres, o sea, cómo empezaron las madres. Los hijos de Enriqueta Maroni, una hija y un hijo de Enriqueta Maroni, desaparecieron en el 77. Y esto, seguramente, esta conversación que ella recuerda o que ella pone ahí en los últimos tiempos de compartir con ese hijo, está ubicado en los meses previos, ¿no? La hija y el hijo de Enriqueta desaparecen en abril del 77, ¿no? Y a mí me parecía que esa forma de contarlo, de traerlo,
nos servía para pensar, bueno, por supuesto, en el origen de esta gran agrupación, que es, ¿no?, de este gran organismo de derechos humanos, que es Madres de Plaza de Mayo, pero también servía para pensar esta idea de que la desaparición efectivamente se transforma muy rápidamente, en el caso argentino, en la cifra, ¿no?, en la cifra, como en el lugar más... donde se condensan la mayor parte de los sentidos acerca de la política represiva del Estado, ¿no?, en Argentina, ¿no? La cifra del sistema represivo en Argentina es la desaparición. Entonces, los sentidos que se van estableciendo hacia... De ahí en adelante, de ahí en más, ¿no?, desde ese momento, muy al inicio de la dictadura en adelante, van a condensar muchos de los sentidos interpretativos acerca de lo que es esa dictadura. Eso ha sido muy estudiado, ¿no? O sea, hay muchísima bibliografía escrita sobre esto y no estoy diciendo nada nuevo. De hecho, hay un libro que compiló Emilio hace ya casi 10 años, o 10 años tal vez, ¿no? Los desaparecidos, ese libro tiene 10 años por lo menos, ¿no? Donde justamente, bueno, un montón de investigaciones muy amplias traen alguna reflexión o alguna pregunta en torno a esta cuestión, ¿no? Cómo se ha ido estableciendo ese concepto, esa idea de la desaparición. Durante la transición, el punto nodal y fuerte del concepto de desaparición tiene que ver con probar esa desaparición y comprobar las responsabilidades de esa desaparición y comprobar esta idea del plan sistemático. Y como, bueno, estudió Emilio y estudiaron muchas de estas investigaciones que mencionaba recién, la idea fuerte de esos años, que es resaltar la idea de víctima, le va quitando a la idea de víctima todo, cualquier atributo. Pero, ¿no? O sea, el desaparecido, la desaparecida es la víctima de la desaparición. Esa es como una definición casi cerrada en sí misma. Pero hay algunos atributos que no se pierden, ni siquiera en ese momento. Y para, no sé, para mencionar esto, yo quería traer un testimonio que es muy conocido, ¿no? Y lo traigo justamente porque es muy conocido, porque es una testigo, una persona que dio testimonio desde... muy tempranamente, ya desde la dictadura, y cuyo testimonio recorrió muchas instancias diferentes de ese momento. Ese testimonio del juicio a las juntas de Adriana Calvo, ¿no? Adriana Calvo dio testimonio en el juicio a las juntas y había dado testimonio muchas veces antes. La primera vez que yo escuché a Adriana Calvo fue antes del juicio a las juntas, en una actividad que había organizado un centro de estudiantes en ese momento, en el año 84. El Centro de Estudiantes de Ingeniería organizó una actividad con Adriana Calvo y con Enrique Fugman, ambos, o sea, ella docente y él estudiante de la Facultad de Ingeniería en ese momento, y entonces organizó esta actividad del Centro de Estudiantes para que cuenten su experiencia. Y en ese momento, Adriana repitió algo que venía contando, y que después ella cuenta también en el juicio a las juntas, que es el parto de su hija, ¿no? El parto de su hija, pero junto con el parto de su hija, ella cuenta otra cosa, que es la enorme cantidad de mujeres embarazadas con las que estuvo en el Pozo de Banfield, o de las que supo en el Pozo de Banfield. No voy a leer el fragmento, por supuesto que no tengo la transcripción de esa conversación en la Facultad de Ingeniería, y tampoco no les voy a leer en este momento ese fragmento del juicio a las juntas, que es muy largo, pero solamente menciono algo del tono, ¿no? Algo del tono. Ella empieza, en una parte del testimonio, ¿no? Entonces empieza a decir: allí Patricia me contó que había asistido al parto de otra persona y me contó los detalles sobre ese parto. Yo creí que nunca iba a escuchar un relato peor que lo que me había pasado a mí. Ella dio a luz en un patrullero, siendo trasladada de un lugar a otro
de un centro clandestino a otro, ¿no? Adriana Calvo estaba embarazada, y entonces dio a luz en esa situación. Entonces cuenta esto, dice, pensé que nunca iba a escuchar nada peor que lo que me pasó a mí, ¿no? Y entonces cómo fue ese parto, y después el parto de Manuela Santucho, ¿no? Y después el parto de María Eloísa Castellet, y va contando uno atrás de otro, ¿no? Arma una serie de esos partos, que hace que percibamos en ese testimonio algo del orden, yo lo llamo así, del orden de la diferencia sexual, ¿no? No es que no se supiera, ¿no? Por supuesto que ya en las primeras denuncias la violencia sexual aparece, aunque no es tratada públicamente, aparece en las denuncias. Lo denuncia muy fuertemente el movimiento de mujeres en Argentina. Hay volantes incluso del año 84, 85, donde ese tema está en el centro de la escena para una parte importante del movimiento de mujeres en Argentina. Pero el testimonio de Adriana de la Borde, que viene desde otro lugar, es el lugar claramente de la sobreviviente, lo que hace con su relato es a esta figura del desaparecido, y lo digo en masculino a propósito, le pone, ¿no? Le pone uno de los atributos, ¿no? Le pone un atributo fundamental, que es la diferencia de género, ¿no? La diferencia sexual. Entonces, con su relato da cuenta de ese centro clandestino de detención como un despliegue absoluto de masculinidad, en el cual esa presencia femenina parece absolutamente dislocada o sometida, podríamos decir, ¿no? Entonces, además de la violencia ejercida sobre su cuerpo, ¿no? Sobre su propio cuerpo, ¿no? Ella nos sitúa en una pregunta acerca de quiénes son las desaparecidas, en este caso, dándoles un nombre y poniendo en el centro de la escena todas las significaciones que tiene un cuerpo femenino puesto en ese lugar. Recomiendo mucho la lectura del testimonio de Adriana, porque realmente abre un montón de sentidos para pensar estas cuestiones. Pero bueno, sí, mayoritariamente el testimonio en ese momento es el testimonio que busca dar cuenta de la desaparición y de esto que decía antes, ¿no? El desaparecido, la desaparecida como víctima. Van a pasar muchos años como para que aparezca, como para que se cruce otro tipo de relato, que es el relato va a ser el relato de la militancia. Y quería para pensar esta cuestión también traer otra cita, otro fragmento de una cita también, en este caso es un fragmento muy breve de un artículo de Nicolás Casullo de 1996. La revista Confines, en un dossier de la revista Confines, un dossier sobre memoria, Casullo relata la polémica que tuvo lugar entre los exiliados argentinos en México en 1979 acerca de la entidad que se le debía dar a la figura de Rodolfo Walsh, asesinado en Buenos Aires en el 77. Un par de años después, Lilia Ferreira, que había sido su compañera, escribe un texto donde lo nombra a Walsh como un militante orgánico, oficial montonero, y habla del asesinato, ¿no? Y en ese momento se genera una polémica con la dirección de Montoneros en el exilio, cuya posición era compartida por muchos, porque lo que estaban haciendo en ese momento es utilizar la campaña, haciendo una campaña por la libertad de Walsh, y utilizar eso para denunciar a la dictadura. Y entonces en ese momento nombrarlo como periodista y escritor perseguido, secuestrado y torturado era una versión que hacía sinergia, digamos, con esta decisión política de denunciar a la dictadura. Entonces, no les resultaba interesante, importante, nombrarlo como oficial montonero, ¿no? Y entonces, lo que Casullo dice,
que en ese momento eso le resulta, o sea, él acepta, por supuesto, esa decisión, es de los que acepta esa decisión explícitamente, pero le resulta terriblemente perturbadora. Y lo que él dice en el 96, ¿no? Por supuesto, dice que en ese momento comprendí que tenían razón, que eso era lo necesario y lo trágico. La memoria que quedaba por delante, gigantesca, la de muertes y muertes, solo podía parirla la maldición de un olvido, el de nuestros viejos rostros y viejas palabras. Ya no podíamos con el pasado, ya no podíamos contarlo. Ya ni siquiera éramos el relato moribundo, ¿no? La memoria no sería la nuestra, sino escrituras recicladas. Pasábamos a ser solo víctimas, cuerpos, hijos, desaparecidos, inocentes, ¿no? Y cierra ese fragmento Casullo diciendo, en el reconocimiento del pasado me vuelvo otro. ¿No? Habla entonces de un cierto silencio estratégico y pone ese silencio estratégico en las propias organizaciones, las organizaciones de exiliados, este grupo de montoneros que estaban en México, ciertos vínculos con los nacientes organismos de derechos humanos, ¿no? O sea, pone fuerte ahí esa decisión como una decisión estratégica. Y este texto es del año 96, ¿no? Que es el año que en general se pone como el año emblemático de un año que es un poco bisagra en la conformación de un corpus de testimonios que salen un poco de esa posición, ¿no? De decir, bueno, las víctimas, y empiezan a pensar en las desaparecidos, desaparecidas como figuras políticas, ¿no? O sea, el texto de Casullo de alguna forma marca esa bisagra junto con la aparición de hijos y la aparición de, bueno, por supuesto, relatos como los que aparecen en La Voluntad, en Cazadores de Utopías, y bueno, una secuencia de textos literarios, testimoniales, cinematográficos que empiezan a resaltar esa figura de la militancia. Y con ese resaltar la figura de la militancia, de nuevo nos vamos a encontrar con una figura de la militancia que es neutra, y entonces masculina, terriblemente masculina, ¿no? La figura heroicizante que se produce en el marco de un relato mayoritariamente masculino, donde es muy difícil visibilizar en esa figura del militante, del activista político, los matices de todas esas figuras, ¿no? Y los matices son muchos. Me interesa resaltar el matiz de género, pero no solamente de género también, ¿no? De tipos de militancia, de formas de actividad política, de espacios de militancia, de espacios geográficos, de lugares, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, dije, tipos de militancia, ¿no? En un primer momento aparece una cuestión muy hegemónica, muy centrada en el relato más bien de las organizaciones de la izquierda revolucionaria fundamentalmente, y un relato muy urbano, además, de quién es ese desaparecido, esa desaparecida. Ese desaparecido, porque es el masculino, ¿no? Ese militante que sufre la tortura, la desaparición, etcétera, etcétera, es una figura terriblemente masculina. Pero eso no dura mucho, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque justo así, muy rápido, esa figura se empieza a abrir y en el propio abanico de las formas de militancia van a empezar a aparecer de manera fuerte la militancia en las organizaciones gremiales, sindicales, y eso muy directamente asociado a la represión, ¿no? A las formas específicas de la represión, digo, en ese momento, empiezan a aparecer más fuertemente. Cuando yo digo empiezan a aparecer es que tienen preeminencia en el espacio público, se empiezan a escuchar, o sea, los relatos siempre estuvieron, podríamos decir, ¿no? Porque denuncias de desaparición de trabajadores están en la CONADEP, están en el juicio de las juntas, digo, no estoy diciendo que no estén, lo que digo es, bueno, aparecen más fuertemente y empiezan a ser reconocidos y le empiezan a dar a esa circulación de relatos una cierta diversidad. Y entonces lo que va a empezar a aparecer después con mucha fuerza también son los relatos de las mujeres, ¿no? Los relatos de las mujeres ya no sobre
no solamente sobre las formas específicas de represión, sino sobre lo que significaba la militancia, ¿no? Lo que significaba la militancia en espacios que están profundamente masculinizados, ¿no? Las organizaciones político-militares, pero también muchos frentes culturales y también la militancia en los ámbitos sindicales, ¿no? Los testimonios de las mujeres hacen surgir sentidos que muchas veces no han sido considerados en los relatos masculinos de la política revolucionaria. Qué sé yo, por ejemplo, la decisión que tomaron muchas mujeres de ser madres, ¿no? De continuar militando y de ser madres. Bueno, eso que parece algo que se fue dando naturalmente, en muchos casos implicó discusiones, implicó fuertes tensiones para muchas mujeres y una superposición de actuaciones que muchas veces suenan incompatibles, ¿no? Eh, y bueno, en ese tipo de relatos lo que va a aparecer muy fuertemente es la decisión de tener hijos o hijas que irían a ser los hombres nuevos del mañana, ¿no? Esa figura del hombre nuevo del mañana, o simplemente la apuesta a la construcción hay una expresión que utiliza mucho una sobreviviente de un centro clandestino de detención y luego presa política, madre de un chico desaparecido, de uno de los desaparecidos más jóvenes, que es Iris Avellaneda. Iris era delegada sindical, su marido también, y bueno, ella estuvo presa con su hijo y el hijo fue asesinado, ¿no? O sea, su cuerpo apareció mucho tiempo después. Pero ella siempre dice, ¿no? La fórmula que ella dice es, luchábamos por ella utiliza la siguiente, una sociedad un poquito más justa, ¿no? Ella lo condensa en esa figura, ¿no? Su militancia sindical tiene que ver con luchar por una sociedad un poquito, ¿no? Un poquito más justa, no una revolución, pero sin embargo la crianza de un hijo, tener un hijo y criar un hijo en esa militancia, en el marco de estas actividades, tiene que ver también con esta mirada, ¿no? Con esta visión. Entonces, bueno, los relatos, esos son relatos que son desde el año 96, entre el 96 y el 2000, empiezan a aparecer con mucha fuerza y van a darle, me parece a mí, una mirada retrospectiva sobre, bueno, sobre los modos en los que vemos la actividad política en los años 60, 70, en la dictadura y en la transición, ¿no? Le van a dar como una mirada diferente. Lo otro que después se va a ir desarrollando cada vez con mucha fuerza y va a estar mucho más presente en las investigaciones actualmente, es todo lo que tiene que ver con las formas de tratamientos especiales, ¿no? El tratamiento especial, pero bueno, acá seguramente mis colegas van a hablar de eso. Yo me detuve muy brevemente en el tratamiento especial en el caso de las mujeres, pero bueno, también sabemos que otros sujetos han sufrido formas de tratamiento especial, entonces vale la pena pensar también la figura de la desaparición con esos otros atributos. Creo que el relato de la experiencia de la militancia, con todas sus particularidades, y ese relato cruzado por esta dimensión de género, le da a esta historia política reciente toda una dimensión mucho más rica y mucho más amplia, ¿no? Entonces, saber quiénes son las desaparecidas, dónde militaban, qué querían, cómo fue su actuación en el marco de esas organizaciones que, repito, estaban profundamente militarizadas, masculinizadas, quise decir, perdón, ya sean organizaciones políticas militares, frentes culturales, sindicatos, ¿no? Es haber hecho un proceso que le pone género a la desaparición, ¿no? Con todas estas idas y vueltas. Y me parece que eso amplía la comprensión de nuestra vida política.
dejo por acá si tenemos tiempo para conversar. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Súper interesante. Seguramente se va a abrir un debate en relación a esto con las intervenciones de Manuel y de Santiago. También gracias por ajustarte al tiempo. Y bueno, voy a presentar al segundo expositor, a Emanuel Kahn, doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Emanuel es profesor adjunto de Historia Social Argentina en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en diversas universidades nacionales. Emanuel coordina desde 2010 el Núcleo de Estudios Judíos del IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, y entre otras publicaciones es autor de Recuerdos que mienten un poco, Vida y Memoria de la Experiencia Judía durante la última dictadura militar, publicado en 2014 por Prometeo. Emanuel. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la presentación, por la invitación al grupo de estudios de historia reciente y memoria social del Instituto Gino Germani, también por acogerme hoy en esta jornada, a quienes están presentes escuchando, a quienes lo vayan a hacer posteriormente, y nada, también como dijo Ale, muy, muy contento en particular por la invitación que me hace Emilio, que para mí es un referente y que él me está invitando a compartir la palabra me enorgullece, y a la vez, bueno, compartir un espacio con Ale, con Santiago, la veo aquí a Claudia, que también la quiero mucho, a Wanda, digo, hay como mucha gente con la que he dialogado, a Diego, con la que he dialogado a lo largo del tiempo, y volver a encontrarnos. Como dijo Ale, también es una posibilidad de revisitar la propia producción, la invitación de Emilio, porque el libro se publicó hace unos años ya, la tesis también tiene los suyos, y hemos ido avanzando, cada uno en sus trayectorias hacia otros lugares, y está bueno como volver y reencontrarse con lo que uno pensó y complejizarlo también, no sé, también desde otras perspectivas, otras agendas, otras sensibilidades. Voy a compartir pantalla porque esto de la virtualidad me resulta un poco engañoso, y entonces o me distraigo mirándolos a ustedes o me creo presuntamente vanidoso mirándome a mí mismo. Entonces prefiero ocultarme atrás de un PowerPoint y así en todo caso voy charlando. Emilio, de todos modos, me haces una seña, me haces un chat y yo voy por ahí. ¿Ustedes están viendo la misma página? ¿El PowerPoint? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Sí, Entonces, vamos acá. Voy a iniciar presentación. Bueno, una primera cuestión que quería señalar, además de los agradecimientos, es que las jornadas, el ciclo de conversaciones al que nos invita Emilio y el grupo, son pertinentes, están buenas para revisitar algunas de las dimensiones que hemos trabajado, pero también en la propia enunciación hay un problema respecto de cómo pensar la categoría. ¿Qué quiero decir? La pregunta es, ¿quiénes fueron los y las desaparecidos? Y a mí me parece que esa dimensión es central, porque hasta estamos pensando también en quiénes son los desaparecidos, ¿sí? Y poníamos como esa distancia temporal entre el fueron y el son, ¿sí? Entre lo que fueron en términos históricos, ¿sí? Y cómo los interpretamos en términos conceptuales, esa distancia entre la experiencia ajena y la nuestra, ¿sí? Marca de alguna manera las complejidades, los problemas, ¿sí? Que pretende un poco hipotetizar en esta presentación. Como bien dijo Alejandra, yo me situé en el estudio de un caso particular que fue el de la experiencia de la vida judía en Argentina en los años 70 y 60 y 70, en particular durante la dictadura militar, y a partir de ahí un poco pensar esta dimensión, esta complejidad, ¿sí? En relación a la categoría de detenidos desaparecidos de origen judío, ¿no? Voy a empezar por ahí, pero no necesariamente me voy a ceñir a eso. Quiero decir, lo que pueda decir sobre esta categoría, también podríamos de alguna manera retomarlo para complejizarlo, no para aceptarlo como una verdad a ciegas, ¿sí? Respecto de otros estudios, otras investigaciones y demás, ¿no? Ahora, es interesante porque sí, lo que podía decir, y un poco en consonancia con lo que decía Ale, incluso remarcando, si se quieren, como una mayor relevancia, es que desde una fecha temprana, ¿sí? La experiencia de los judíos durante la dictadura militar tuvo como cierto
cierto, no puede ser apego, pero cierto impacto, ¿sí? Como cierta, generó cierta sensibilidad y ciertas valoraciones por parte de distintos actores que efectivamente fueron constituyendo muy tempranamente una idea de ya no un trato especial, o mejor dicho, posteriormente un trato especial, pero sí básicamente constituyendo el sentido de que los judíos eran unas víctimas especiales o sensibles, ¿sí?, del régimen dictatorial. Por ejemplo, en 1900, el primer informe sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina, que es de 1976, producido por Amnistía Internacional, ¿sí?, daba cuenta en uno de sus capítulos, de sus acápites, ¿sí?, la experiencia diferenciada, ¿sí?, que vivían los judíos en Argentina en los primeros tramos de la dictadura militar, en 1976, ¿no? Ese criterio se reprodujo tiempo después en un informe de alto impacto a nivel global y sobre todo en el escenario nacional, que fue el informe de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De nuevo, en ese recogimiento de informaciones y testimonios, ¿sí?, acerca de la experiencia de las violaciones a los derechos humanos en Argentina sucedidas hasta el año 78, ¿sí?, el informe destacaba nuevamente, ¿sí?, el caso de las denuncias específicas respecto de persecución de individuos de origen judío en el país. En 1984, ¿sí?, esa representación se consagra finalmente particularmente en el informe Nunca Más, en el informe de la CONADEP, dando cuenta ya sí de un trato especial, de un tipo de experiencia singular de los judíos en los centros clandestinos de detención. Y cuando digo un trato singular, tiene que ver con una serie de torturas específicas a poblaciones identificadas con los judíos, ¿sí?, que eran brindadas, ¿sí?, en estos espacios clandestinos de detención. Pero en 1984, el informe de la CONADEP se complementa con otro informe, el de una comisión parlamentaria israelí, que viaja a la Argentina y que realiza también un primer informe en función, digamos, de una lectura, podríamos decir, transnacionalizada, etnicizada, ¿sí?, de la identificación entre lo judío, ¿sí?, y lo israelí en el caso de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es interesante el informe de CONADEP, quizá lo conocemos más, pero el informe de esta comisión es interesante porque de alguna manera venía, no a certificar, pero de alguna manera a problematizar, ¿sí?, en qué medida esa violación a derechos humanos por el hecho de ser judíos, ¿sí?, merecía la intervención del Estado de Israel como un actor legítimo, ¿sí?, en defensa de los judíos por fuera del territorio nacional, del territorio israelí. A esos informes además se suma otro más en 1984, que es el informe de la DAIA, ¿sí?, que hace también un relevamiento sobre lo que ocurre durante la dictadura militar con los judíos, en el que por un lado va a afirmar que hubo antisemitismo, pero por otro lado, a diferencia del informe de CONADEP, a diferencia de la Comisión Parlamentaria Israelí, a diferencia de otras listas que se están creando respecto de los judíos detenidos desaparecidos, el número que dice es ínfimamente bajo, ¿no? Da 195 víctimas contra entre 800 y 1000 que ya había en otros listados, ¿no? Esos informes se van a complementar en los 90 con el informe COSOFAM, por ejemplo, ¿sí?, el de la Comisión de Solidaridad con Familiares de Presos y Desaparecidos de Argentina, ¿sí?, que va a ser de alguna manera una lista que va a acompañar, que va a dar, ¿cómo decir?, envergadura a la denuncia del fiscal Castresana, ¿sí?, mediante el cual finalmente el juez Baltasar Garzón interviene en el caso de la justicia española para averiguar el destino o de alguna manera fundamentar, ¿sí?, la intervención de la justicia española o la jurisdicción internacional, ¿sí?, respecto de los crímenes de lesa humanidad. La construcción ahí de un imaginario respecto de que los judíos eran víctimas especiales y en tanto que fueron víctimas también del nazismo, ¿sí?, merecían la intervención de la justicia española, va a fundamentar o a legitimar la intervención de Baltasar Garzón, ¿no? En el 2001 vuelve a haber otro informe más, hay muchos, yo cité algunos, pero hay otros, el de la otra comisión israelí, que viene a, de alguna manera, revisar aquel primer informe y podríamos ir a engrandecerlo, digamos, a poner más información, con mayores testimonios, con mayores datos, ¿sí? Y finalmente, en 2007, otro informe de la DAIA, que toma distancia de aquel primer informe del 1984, ¿sí?, dando cuenta, ¿sí?, de un plan sistemático de desaparición y torturas de personas, pero a la vez de persecución a judíos, ¿sí?, y que se engrandece de esos 195 nombres originales a los más de 2000 que tiene el listado final, ¿no?
Ahora bien, esa representación temprana, o mejor dicho, esa idea de un trato especial a los judíos durante la dictadura militar, tiene también su plafón, su inscripción, ¿sí? En una perspectiva que de alguna manera daba cuenta del antisemitismo como uno de las características, ¿sí? De la política oficial del régimen, ¿no? Y ahí vuelvo a estas experiencias tempranas, ¿por qué? Porque efectivamente desde 1976, a poco de iniciar la dictadura militar, hay una serie de denuncias, por ejemplo, en la que realiza Bart Levinson, miembro de la Anti-Defamation League en Estados Unidos, dando cuenta de que en Argentina se están violando los derechos humanos y en ese universo de violaciones, el caso de los judíos es un caso singular que debe ser atendido, ¿no? Es interesante porque la intervención de Bart Levinson va a movilizar muchas reacciones en Argentina, condenando la intervención americana, pero sobre todo la de Jacobo Timerman, que va a ser quien va a pedir ser el testimoniante en el Parlamento, en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, para dar cuenta de que en Argentina no se violan derechos humanos, ¿sí? Y lo que hay es un esfuerzo del régimen dictatorial para reordenar el caos político, ¿no? Es interesante porque Timerman, como todos sabemos, luego va a ser detenido, desaparecido y va a ser testimoniante y va a acusar por colaboracionistas a quienes hicieron lo mismo que él hizo en el 76 respecto del golpe militar, ¿no? En 1978, Marek Alter, en el contexto del contexto del Mundial, va a escribir una serie de artículos en Le Monde, en Francia, dando cuenta también de lo que está sucediendo en Argentina y construyendo este imaginario de los campos de concentración, como en la Alemania nazi, sedimentando la idea también de que lo que está pasando aquí, en Argentina, es lo mismo que pasó en Alemania porque las víctimas son mayoritariamente judías, ¿no? Y finalmente, como todos sabemos, en 1981, ¿sí? Jacobo Timerman publica su testimonio de su detención entre el 77 y el 79, preso sin nombre, celda sin número, que de alguna manera va a construir o a materializar o a sedimentar esa representación acerca de los judíos y la experiencia en los centros clandestinos de detención, ¿no? Antes del propio informe de la CONADEP, del propio informe Nunca Más, ¿no? Ahora, es interesante porque todos hemos reparado en ese testimonio de Timerman, el preso sin nombre, celda sin número, pero sin embargo hay un libro anterior de Timerman que se publica en el 82, en realidad Preso sin nombre se publica en el 81, pero en inglés, la versión en española se publica tiempo después, pero en el 82 Timerman publica este libro, Israel, la guerra más larga, en el contexto de la invasión al Líbano, ¿sí? En el que da cuenta, ¿sí? De algunas dimensiones de lo que sucede en Argentina. Y acá esto me quisiera detener en esta referencia porque me parece muy interesante. Dice Timerman: por supuesto que la Escuela de Mecánica de la Marina, en Buenos Aires, no puede ser identificada como un campo de concentración similar a Auschwitz. Pero, ¿de qué otro modo transmitir rápidamente lo que es un establecimiento militar en la ciudad de Buenos Aires en el año 1976? Donde miles de personas fueron torturadas con máquinas eléctricas, hierros candentes, latigazos, cadenas, piernas o brazos eran cortados con sierras eléctricas, esposas violadas delante de sus maridos, los cadáveres hechos desaparecer en alta mar tirados en helicópteros en vez de la utilización de los hornos crematorios, hijos asesinados junto a sus padres y los bebés recién nacidos entregados a desconocidos. Acá me parece que en esta cita aparecen unas dimensiones interesantes respecto de la diversidad de torturas, ¿sí? O experiencias que se vivían en el interior de centros clandestinos de detención, pero también un emparentamiento respecto de la ESMA con Auschwitz, que es muy temprano, que es previo a la dictadura militar. Y lo que da Timerman cuenta es este grado de conocimiento que había respecto de que en la ESMA, ¿sí? Ocurrían los crímenes, el grado de conocimiento que había durante la periodo dictatorial respecto de la ESMA como un lugar, ¿sí? Parecido a Auschwitz, ¿no? Ahora, esta idea de emparentar de alguna manera la figura de los judíos, la persecución a los judíos en la dictadura militar, su tratamiento especial y, podríamos decir, la reivindicación de justicia y memoria, de alguna manera pusieron en diálogo también de un modo muy temprano el vínculo entre la memoria del Holocausto y la dictadura. Entonces, a mí esta imagen me parece como muy elocuente, quien está en el centro de la imagen la conocen, el CV de Bonafini. Pero la segunda es Heike Grossman, que fue, ¿sí? Mejor dicho, una de las líderes del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 contra el régimen nazi, ¿no? Y Heike visita la Argentina en 1984 o 85, ahora se me está yendo la fecha, ¿sí? Y en esa visita, ¿sí? Realiza una serie de actos, ¿sí? O encuentros con madres de Plaza de Mayo. En esta particularmente se encuentra con Eve en la ciudad de La Plata, realizan una recorrida juntas, ¿sí? Y Heike dice: cuando nos libramos en Europa del opresor alemán, respondió Heike, creíamos que este tipo de fenómeno quedaría para siempre sepultado en la historia. Pero sin hacer ninguna analogía, porque las analogías suelen confundir, me encuentro aquí con lo que parece ser un retoño de aquel régimen, con los mismos métodos, con la misma perfidia.
Creemos en el hombre y en la razón. Yo sé que ustedes no buscan venganza, pero debemos hacer todo lo posible para que todos los responsables de estos actos sean enjuiciados y castigados. Ese fue y sigue siendo nuestro reclamo, afirmó la visitante, Heike Grossman. Desde que supe de vuestra organización, me mereció el máximo respeto. Quizás nosotras, las madres, por el hecho de ser madres, tengamos una bravura especial, pero no solo las madres. Ahí me parece que es interesante esta dimensión de cómo sobre la figura de la persecución a judíos o cómo sobre la figura de la denuncia de violaciones a los derechos humanos, con especial énfasis en los judíos durante la dictadura, empieza a unir, a homologar, a poner en relación una memoria con la otra también de un modo muy temprano, ¿sí? Ya desde la dictadura militar, pero profundamente la transición. Ahora, me pregunto sobre esta cuestión que decía Ale, sobre los tratos especiales en los centros clandestinos de detención. ¿Qué es eso? ¿A qué remite? En el caso de los judíos, sí, hay como una serie de referencias que son más bien numéricas, cuantitativas, y otras que son conceptuales. La primera es que cuando se construyen esas listas se da cuenta de que hay una sobrerepresentación de detenidos desaparecidos judíos sobre la cantidad de desaparecidos totales. Más allá si el número es 9.000 de la CONADEP, 20.000 según algunos documentos de las Fuerzas Armadas y los 30.000 que denuncian los organismos. Ahora, ahí es interesante porque es complejo pensar cómo se reconstruyen las listas y a eso me voy a referir en el final. La segunda tiene que ver con una dimensión más conceptual, que lo que llamamos tratos especiales en los centros clandestinos de detención se construye y sedimenta básicamente en el informe CONADEP, en el informe Nunca Más, ¿sí? Pero es interesante cuando realizamos la lectura de corrido del documento, porque lo que aparece como un trato especial a judíos, en realidad está pluralizado al resto de las personas que testimonian en el mismo informe de Nunca Más. ¿Qué quiero decir? Lo que se denuncia ahí como una tortura específica a los judíos, 50 páginas más adelante aparece brindada a otra persona no necesariamente identificada con lo judío. Entonces, ahí yo sería como medio... tendería a matizar o a complejizar la idea de que hubo tratos especiales. ¿En qué medida? En la medida que en los centros clandestinos de detención lo que rigió fue la tortura y la deshumanización, la idea del trato especial, ¿sí? El trato especial a grupos particulares, ¿sí? Empieza a ser problemático. ¿Por qué? Porque el común denominador fue la tortura y la deshumanización. En ese sentido, el estudio sobre los judíos, o mejor dicho, el caso del estudio de los desaparecidos de la Iglesia, María Soledad Catogio, es un mejor referente para pensar, ¿sí? La complejidad de los tratos especiales en el caso de los judíos. ¿Por qué? Porque Soledad Catogio es muy clara al identificar que hay una voluntad de las Fuerzas Armadas, del régimen dictatorial e incluso de las autoridades eclesiásticas por disciplinar al clero, ¿sí? Y a los laicos de la Iglesia, ¿sí? De un modo singular, asesinándolos, sacándole justamente su carácter de personas vinculadas al mundo religioso y demás. Eso, que efectivamente era una política específica contra los desaparecidos de la Iglesia, no ocurrió, por ejemplo, en el interior del mundo judío. Y vuelvo sobre las listas. El modo en que se construyen las listas en Argentina, ¿sí? De judíos desaparecidos, repara en la identificación sonora del apellido la mayoría de las veces, sin pensar las propias biografías o la adscripción de estos sujetos al universo de representación de los judíos. Muchos de ellos no tenían ningún vínculo institucional, religioso, identitario con los judíos, renegaban de ello, ¿sí? Y sin embargo, estas listas reponen esa identificación. Del mismo modo, ¿sí? Que era repuesta su identificación con los judíos por los perpetradores en los centros clandestinos de detención. Entonces acá me parece que ese problema conceptual también es político y deberíamos como repensarlo, ¿no? Entonces, acá vuelvo a pensar esta dimensión de la etnicidad, política e identidad. En el sentido, no por traer algo novedoso, sino porque justamente esta idea de los judíos no judíos formó parte de un debate en los años 60 respecto de cómo vincular la identificación de lo judío, ¿sí? Con sujetos políticos que habían tomado otras trayectorias, otros caminos y que renegaban de su identificación, básicamente también por cómo interpretaban el conflicto en Medio Oriente entre los años 60, 70, 80 y de ahí en adelante. En ese sentido, me parece que lo de Carlo Tenuto que pongo acá, de Capusotto, viene un poco a reponer esa tensión. ¿En qué medida, sí, indicamos o en qué medida construimos sentidos o listados o políticas repensando la identidad de los sujetos sin tener en cuenta, ¿sí? Cómo se consideran ellos a sí mismos, ¿no? Es como en este caso Carlo Tenuto, ¿sí? Que se le indica como vos sos judío, pese a que él está teniendo todo el tiempo, yo no soy judío, ¿no? Ahora, vuelvo sobre este punto y termino con esto. Se trata de una categoría eficaz, más allá de que la podamos discutir en términos conceptuales, ¿sí?
es una categoría eficaz. ¿Por qué? Porque efectivamente ha permitido construir una serie de sentidos, empatías, sensibilidades, que han permitido en distintos momentos históricos identificar una experiencia como la del Holocausto, ¿sí?, como un modo de entender, comprender, apoyar, acompañar y legitimar la lucha por el reconocimiento de la memoria, ¿sí?, y la verdad y la justicia, aunque son luchas que tienen temporalidades distintas, en el derrotero político argentino, ¿no? En ese sentido, cuando uno ve a Vera Jarach enfrentarse cara a cara con Angela Merkel y decirle, bueno, lo que me pasó a mí en Auschwitz, volvió a pasar, lo que le pasó a mi familia en Europa, es lo que le vuelve a pasar tiempo después a mi hija. Cuando uno ve la historia de Sarah Rus, que cuenta la historia de su familia en Auschwitz, y vuelve sobre la historia de Daniel, de alguna manera han permitido, ¿sí?, legitimar y reconocer, ¿sí?, la lucha de los organismos en este contexto. Entonces, para terminar, creo que estoy dejando de compartir. ¿Se quedaron por ahí o...? Bueno, para terminar, no veía nada. Para terminar, espero no haberme pasado mucho, Emilio, para terminar, entonces, pensar, ¿sí?, estas trayectorias o estas complejidades entre, podríamos decir, los aspectos más políticos de lo que denominamos los tratos especiales o cómo se construyen ciertas categorías, ¿sí?, y las dinámicas conceptuales. Me temo que al terminar mi presentación queden como dos sensaciones. La primera es la posibilidad de poner en duda la idea de que hay tratos especiales. Por ejemplo, hay investigaciones sobre los tratos especiales a los japoneses desaparecidos. Son 16, ¿sí? Pero hay libros hay tesis sobre eso. También hay tesis sobre el caso de los armenios. Y también, digo, en esta ampliación de la agenda de los derechos humanos, también hay tesis o libros, investigaciones que revisan el caso de las disidencias sexuales. Entonces ya tampoco son 30.000 desaparecidos, sino que son 30.402. Entonces, en esa lógica de la categorización, de la parcialización, de la particularización de las víctimas, ¿sí?, me parece que algo que puede ser eficaz políticamente, pero que a la vez es muy complejo en términos conceptuales, en términos empíricos. Entonces, me quedo siempre como con esa sensación, ¿no? Decir, bueno, uno finalmente viene a romper el avispero, pero a la vez, ¿sí?, ¿cómo hago para efectivamente no romper ciertos consensos que políticamente han funcionado y de una manera nosotros nos sentimos cercanos, digamos, y han sido también los que hemos sostenido en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que se juega esta dimensión entre lo particular y lo individual en la experiencia de la dictadura militar. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel, también por ajustarte al tiempo y porque compartiste esta porción de una investigación larga y de gran calidad, como fue tu tesis. Y ahora vamos a escuchar a Santiago Insausti. Santiago es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, donde también es profesor. Santiago es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investiga las transformaciones de las identidades sexuales y de género en Iberoamérica desde 1950 y su impacto político y cultural. Su primer libro, que está en prensa, recibió el Premio Nacional en Ciencias Sociales. Obtuvo becas para investigar en Brown University, Cornell University y University of Southern California. Integra equipos de investigación internacionales financiados por Claxo y por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, y entre otras revistas de prestigio, publicó en Hispanic and American Historical Review e Historia Crítica. Santiago, tenés la palabra. Bueno, acá estoy. Qué pudor las presentaciones bibliográficas, ahora me sonrojo un poco. Pero bueno, nada, en primer lugar me sumo también a los agradecimientos a Emilio, al grupo de investigaciones en Historia Reciente y Memoria Social, y bueno, también estoy muy contento de participar en este panel con colegas tan interesantes. Bueno, yo voy a charlar acerca de la situación de gays, lesbianas y travestis, de las diversidades sexuales en la dictadura y pensándolo también en el mediano plazo, en la segunda mitad del siglo XX. Les voy a presentar un trabajito que escribí hace mucho, en el 2014, que se publicó en el 2015
en un libro de Débora Antonio, que por un lado también le tengo mucho cariño, pero que a esta altura ya siento un poco extrañado, pero bueno, también celebro la oportunidad de volver sobre los viejos temas y los viejos textos y repensarlos a la luz de preguntas nuevas. La presentación de recién también me dejó pensando un montón de cosas y se articulan, así que, bueno, la seguimos pensando. Y también me resulta interesante pensarlo en el marco de la charla anterior, de este ciclo de conferencias, o de estas nuevas corrientes que están pensando la década del 70, ya no viendo sus particularidades, viéndola encorsetada en el marco cronológico del régimen político del proceso, sino pensando sus vasos comunicantes con periodos anteriores y posteriores. Pienso, no sé, en el trabajo de Santiago Garaño, de Débora Antonio, de Franco, en cierta medida, ese es el espacio en el cual yo me voy a mover. Pero bueno, haciendo una breve historia de lo que son la represión estatal a las sexualidades disidentes en Argentina, yo creo que es muy importante para iluminar un poco las continuidades en esta represión. Partamos del hecho de que la homosexualidad no es ilegal en Argentina y en la mayor parte de Latinoamérica desde, voy a ponerme el reloj para no pasarme, desde el siglo XIX. En la década del 30 se establecen los primeros edictos policiales que van a ser utilizados para perseguir a la homosexualidad y también a otros sujetos sociales diversos, problemáticos que transitaban por el entramado urbano de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades argentinas. Los homosexuales, los amorales, las maricas en ese momento van a empezar a ser perseguidos en la década del 30, pero la represión se va a enfatizar terriblemente en la década del 40 y 50 con el peronismo. Con el peronismo se dan toda una serie de transformaciones sociales y económicas y urbanas, o sea, hay transformaciones en la familia que hacen que el peronismo empiece a identificarse muy fuerte alrededor de un nuevo familiarismo, en contraposición al cual el amoral va a cobrar mucha fuerza como un otro. Y en el segundo, entre 1940, en el segundo gobierno de Perón, básicamente el peronismo va a construir a la iglesia como un antagonismo muy fuerte. Va a representar a los cuadros eclesiásticos como amorales y homosexuales, y en ese marco la represión a los homosexuales va a alcanzar un techo. En la década del 40, en el año 49, por ejemplo, hay una serie de racias que levantan 300, 400 maricas en una sola noche. Las maricas se encuentran en la comisaría, se reconocen entre ellas y se dan cuenta súbitamente de la magnitud de la represión. Es un periodo que es caracterizado en los testimonios de las maricas ancianas como uno de los más represivos. Y de algún modo u otro, a través de la segunda mitad del siglo XX, esta represión se continúa. Por ejemplo, con Frondizi empieza a actuar la Brigada de Moralidad a cargo del comisario Margaride, y es muy interesante que Margaride se perpetúa a lo largo de diferentes regímenes políticos. Se continúa luego con Ilía, con Onganía también, es ascendido y hay un incremento en la represión, pero es un incremento que también alcanza a la juventud, que es un sujeto social que estaba empezando a aparecer en ese momento, a las mujeres en el marco de la revolución sexual. Margarida se jubila y en el tercer gobierno de Perón, Perón lo devuelve y lo asciende. En el medio tenemos un periodo, que es el periodo del deshielo lanucista y de la primavera camporista, que es curiosamente representado por los homosexuales como un periodo de relativa libertad, pero que comprende tanto el fin de la Revolución Argentina como la primavera camporista. La AAA sí inaugura una lógica diferente durante el tercer gobierno constitucional de Perón. Las patotas empiezan a funcionar de algún modo u otro, las patotas parapoliciales autónomamente, levantando gente, propinando golpizas, pero no con una lógica sistemática.
no hay relatos diferenciales a los de la década pasada. Sí, de una mayor virulencia, no sé, en la persecución, en los castigos. Por otro lado, también en el órgano periodístico, en la prensa, en el caudillo, sí empieza a operar muy rápidamente esta asociación de los combatientes, de los guerrilleros con la homosexualidad y con la homosexualidad como un modo que tiene el mundo del este, de algún modo, de corromper la virilidad de los argentinos para implantar el comunismo. Con la dictadura militar tenemos una serie de cambios, por un lado. Si bien es cierto que en algunos casos hay testimonios de que la persecución se recrudece, no hay demasiados indicios de una transformación cualitativa en las lógicas de esta represión. A mí me inquieta, este trabajo en realidad se gatilló como un trabajo para empezar a discutir con colegas y amigos originalmente, en este momento en el cual la demanda por los 30.400 desaparecidos, o sea, los 30.000 desaparecidos más los 400 supuestos desaparecidos homosexuales, que ahora voy a contar, empezó a tener mucha prevalencia en el espacio público. Y la hipótesis de la existencia en la última dictadura militar argentina de un plan casi eugenésico, un plan sistemático de persecución, tortura y desaparición de homosexuales por su elección de objeto sexual empezaba a convertirse en casi en una noción de sentido común, casi hegemónica, y a funcionar, también esto es interesante, muy productivamente en términos políticos. Las grandes demandas del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, las grandes conquistas legislativas de los últimos años, de algún modo u otro se montaron sobre esta victimización de los homosexuales y sobre la exigencia de una reparación en relación a esta victimización. Por un lado, sí, fue políticamente muy positivo. Pero si vamos a las fuentes de la década del 70, de la dictadura, las cosas que nos encontramos son bastante ambiguas. Por un lado, yo charlé con Graciela Fernández Mejide, que fue la encargada de la recepción de las denuncias de la CONADEP. Fernández Mejide no recuerda haber registrado ningún indicio de orientación sexual o ningún dato acerca de la orientación sexual de la gente detenida en los centros clandestinos de detención. Son muy interesantes los archivos de la DIPA. En la DIPA hay 70 expedientes que refieren a una lista larguísima de palabras que busqué, entre la cual está degenerado, mortal invertido, safista, etc. Tenemos 70 expedientes. Lo que es interesante es que los expedientes constituidos, conformados en democracia, son mucho más que los expedientes conformados en dictadura. Y además, solamente durante la presidencia de Menem tenemos más expedientes que durante toda la Revolución Argentina y durante todo el proceso junto. ¿Qué está pasando? A partir de la década del 80, los homosexuales empiezan a organizarse políticamente en organizaciones muy efectivas, empiezan a tener acceso a los medios masivos de comunicación, y ahí empiezan a denunciar masivamente a la policía, a los abusos policiales, en un momento en el cual estos reclamos empiezan a tener cada vez mayor legitimidad. Y ahí es cuando la policía se ve impugnada y empieza a construir material de inteligencia masivamente sobre los homosexuales. Pero esto pasa en la apertura democrática. También es interesante ver cómo refieren a esta época los testimonios. Por ejemplo, Perlonger y Héctor Anavitarte eran los principales líderes del Frente de Liberación Homosexual, la organización homosexual radical de izquierda de homosexuales durante la década del 70. Perlonger es detenido en el 78, pero es detenido por escándalo, por organizar fiestas, y es liberado a los 6 meses. Si se detiene al líder, al principal líder de un movimiento político vigilado, subversivo, no se lo detiene ni por organizar fiestas ni se lo larga a los 6 meses. Anavitarte cuenta cosas similares. Anavitarte era un alto cuadro del Partido Comunista. En algún momento es degradado cuando sale del closet, pero bueno, un alto cuadro en el comunismo. Venía del sindicalismo, del sindicato de FUESIC
de carteros. Pero bueno, lo detienen, le hacen un allanamiento en la casa averiguando acerca del asesinato de un policía. Descubren la prensa del FLH, recién impresa, un montón de prensa con desnudos masculinos, con apología de la homosexualidad. La policía no recaba en esos materiales, se lleva todos los materiales políticos, todos los documentos que encuentran, pero eso no les interesa. Hay otros testimonios, como por ejemplo el de Selmar Acevedo. Selmar Acevedo dice que hasta es posible que la dictadura haya sido menos cruenta. Es una hipótesis. Porque quizás los militares estaban preocupados por otra cosa, y quizás el carácter afeminado de algunos homosexuales, dado los prejuicios quizás de los militares, los haya salvado. Para Lacana, por ahí, bueno, recuerdo por ejemplo el beso de la mujer araña de Puig. La masculinidad militante, como era representada por los canas, no era compatible con el afeminamiento de los homosexuales. Hay algunos testimonios que sí dan cuenta de el tránsito de homosexuales y travestis por los centros clandestinos. Por ejemplo, hay una sobreviviente, un centro clandestino en Tigre, Gloria Enríquez, que dice que cuando ella estaba detenida, un par de travestis circularon por ahí y la ayudaron en un momento en el cual intentaron violarla. También hay 2 testimonios de travestis que fueron detenidas unas semanas y unos días en Córdoba. Lo que yo creo es que hay 2 tipos muy diferentes de circuitos por los cuales circulaban los detenidos en la década del 70. Está por un lado, yo lo llamo el circuito desaparecedor, por el cual circulaban las personas que eran detenidas en razón de su actividad política, pero por otro lado estaban funcionando aún los detenidos penales a disposición del Poder Judicial y los detenidos contravencionales, los borrachos, los escandalosos, las prostitutas, la gente que era detenida por averiguación de antecedentes. Y si bien a mí se me hace muy complicado pensar que estas personas hayan compartido espacios de detención, por ejemplo en la ESMA, es cierto que en muchos centros clandestinos de detención, como por ejemplo en las comisarías del conurbano, muchas veces estos circuitos se solapaban. Pero a pesar de solaparse, para mí tienen 2 lógicas que son radicalmente diferentes. O sea, las lógicas por las cuales operaba el circuito desaparecedor implicaba que el ejército, con comandos altamente armados, secuestraban a la gente, la traficaban inmediatamente, la llevaban a los centros de tortura, donde eran inmediatamente torturados para extraerles la mayor cantidad de información posible para seguir alimentando el aparato desaparecedor. En la inmensa mayoría de los casos eran asesinados. Las lógicas con las cuales eran detenidos los contraventores eran diferentes. Los tratos también eran cruentos y absolutamente inhumanos. Muchos de estos detenidos fueron asesinados o han muerto en torturas, pero las lógicas de la detención para mí son diferentes, persiguen fines muy, muy diferentes. Un ejemplo es el de Rab. Rab era homosexual y al mismo tiempo era un alto cuadro dentro del PRT, dirigía la revista del partido, la revista no era Hombre Nuevo, era Nuevo Hombre, la revista que dirigía Rab. Rab es detenido, pero no es detenido por homosexual, es detenido junto a su pareja, Girón, que era bailarín. Girón es liberado inmediatamente a los pocos días. Cuando lo chupan a Rab, rodean la manzana con el ejército, ametrallan la puerta, se lo llevan tabicado y no se vuelve a saber de Rab. Acá hay un debate que no sé cómo ando de tiempo, me quedan un par de minutos, adelantar después acerca de si estas personas eran detenidas, desaparecidas, estos homosexuales, estos 400 homosexuales desaparecidos, eran detenidos en virtud de su elección de objeto sexual o de su militancia radical en las organizaciones armadas. El tema de los 400 homosexuales desaparecidos empieza a constituirse a fines de la década del 90. A fines de la década del 80. Durante los 80, con la apertura democrática, los homosexuales son organizados en la CHA, ven que la represión policial continúa, básicamente porque ante la desfinanciación de la policía en la apertura democrática, la policía empieza a hacer caja chica, levantando masivamente a homosexuales y prostitutas. O sea, hasta podría verse ahí quizás un incremento en la persecución. La principal ficha política de la CHA entonces va a ser, para los homosexuales la dictadura continúa. El lema de la CHA es
con represión a los homosexuales no hay democracia. O sea, la estrategia política acá está funcionando, enfatizando la continuidad. Para los homosexuales la dictadura no terminó. Entonces, en este marco es absolutamente impensable que los homosexuales salgan a reclamar por sus desaparecidos. A fines de los 80, Jáuregui se entrevista con el rabino Marshall Meyer, y ahí hace una declaración de 2 párrafos en uno de sus libros. Jáuregui dice que Marshall le habría dicho que existirían 400 detenidos homosexuales entre los 30.000. Este dato empieza a rodar, empieza a cambiar a medida que es citado y recitado y recitado. Es muy interesante desandar la cadena de citaciones en los artículos académicos contemporáneos, muchos norteamericanos, es muy interesante. Uno se da cuenta que a medida que esta cita empieza a rodar y a ser citada, y esta cita a ser citada nuevamente, el nivel de certeza de esta afirmación, que en el texto de Jáuregui está llena de condicionales, por ejemplo, va cambiando hasta convertirse en una certeza en fuerza dura. Pero bueno, este dato empieza a instituirse de algún modo en verdad. Obviamente que para mí no tiene sentido, o sea, no estoy comparando las memorias fácticamente con lo que verdaderamente haya ocurrido en el pasado, para nada. El testimonio, la memoria es un género particular de discurso para mí que no puede leerse en términos de su verdad fáctica, hay que analizarlo en términos de cómo está operando políticamente. Como nos contaba recién Emanuel, estas estrategias empiezan a funcionar muy rápidamente en el marco del kirchnerismo, cuando nuevamente los derechos humanos empiezan a convertirse en uno de los principales significantes para legitimar las demandas en el espacio público. Ya voy redondeando porque creo que me quedan 1 o 2 minutos. Me quedan un par de reflexiones, sobre todo metodológicas, por decirlo de algún modo. Yo creo que hay muchos estudios, volviendo a esto de analizar las continuidades y los vasos comunicantes entre los diferentes regímenes políticos, en los cuales el recorte cronológico entre 1976 y 1984 y un problema de investigación focalizado en analizar la dictadura termina generando como resultado lo mismo que está postulando el recorte cronológico. O sea, si estudiamos la dictadura, la represión a los homosexuales en la última dictadura militar argentina, es muy difícil no llegar a la conclusión de que hay una particularidad o una excepcionalidad en esta represión. Si miramos en mediano plazo el régimen anterior y el régimen posterior, vamos a poder ver los matices finos, no hay modo de comparar. Partiendo de un problema a priori que está mostrado en el recorte cronológico, que es dado por supuesto. Por otro lado, un tema de violencia epistemológica. ¿Cómo juega, por más que sea políticamente muy productivo, el apartar estos combatientes revolucionarios homosexuales de sus compañeros, de sus luchas, de sus pertenencias políticas, separarlos y reivindicarlos en el marco de una identidad que quizás era gente que ni siquiera había necesariamente salido del closet? Después pienso en estas lecturas absolutamente monolíticas de los regímenes represivos. Necesitamos construir un pasado de algún modo sin fisuras para construir estas historias míticas que nos llevan a las conquistas idealizadas, el matrimonio igualitario, etc. Pero vemos cómo, sobre todo en términos de sexualidad, las dictaduras tenían un montón de fisuras. Por ejemplo, en el caso de Brasil, en el 78-79, la industria del porno estalla, porque el régimen se da cuenta que puede incorporar un montón de divisas vendiendo porno al exterior. Me olvidé el nombre de una alemana, Dagmar Herzog, desarrolla alucinantemente cómo el nazismo, al mismo tiempo que era aterradoramente represivo, promovía toda una serie de experimentaciones sexuales y de libertades sexuales en los hombres y en las mujeres. O sea, hay fisuras que también es necesario iluminar al respecto. Pero bueno, creo que estoy justito, así que seguimos charlando en un rato. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y también interesantísima la presentación, y abrimos entonces el espacio de preguntas, comentarios de todes. Perdón, no sé si se escuchó, pero agradecí a Santiago y
abrir Sí. el espacio para las intervenciones, comentarios. Me da la sensación de que al final las presentaciones mías y de Santiago fueron quienes no fueron los desaparecidos, ¿no? Como que al final fuimos por otro lado. Yo te quería preguntar, Emanuel, si existió la discusión acerca de si los judíos chupados lo eran en virtud de su judaísmo o de su militancia revolucionaria. ¿Se planteó la existencia también de un plan eugenésico en relación al judaísmo? ¿Cómo se debatió No, esto? ahí me parece que lo que yo intentaba hacer en el contraste con el libro de Soledad, que me parece que es un hallazgo, o a mí me resultó un hallazgo, es justamente identificar que en algunas áreas, en algunas instituciones, en algunos ámbitos, hubo una política específica, direccionada, disciplinadora por parte del régimen y de sus cómplices civiles respecto de reordenar instituciones y demás. Eso no ocurrió con el mundo, no hubo algo parecido al mundo judío, digamos. No hay rabinos desaparecidos, el mismo Marshall Mayer o Graetz, que integró la PDH, además, digo, pudieron circular libremente, incluso cuestionando al régimen en escenarios locales e internacionales y demás. No hubo instituciones que fueran, podríamos decir, como intervenidas o cerradas o asesinadas, que sí había pasado, como bien vos dijiste, en los años previos, en los 60s, en los 70s, ¿sí? Cuando vos mirás esa periodicidad más larga, el antisemitismo para los actores, digo, cuando vos mirás la prensa de los actores y las distintas instituciones, ¿sí? El antisemitismo era una cosa mucho más identificada con los años previos, el 74 y el 75, con la AAA particularmente, con esas derechas peronistas radicalizadas y demás, ¿sí? En sus disputas internas con otras facciones del peronismo, que lo que acontece después del 76, donde justamente vos tenés en los mismos periódicos como un mundo institucional que aparece como un reaseguro muchas veces frente a la vida exterior, y donde la vida institucional crece. Es interesante porque cuando yo miraba los diarios, iba un poco reponiendo lo que vos decías. Cuando yo empecé la investigación, iba a buscar a la prensa judía el dato que se cerciorara que había antisemitismo y que habían sido perseguidos. Entonces, terminaba de hacer el reglamento y me quedaba con 5 notas. No tenía ni por un artículo, no por una tesis, no tenía ni por un artículo. Entonces empezaba a buscar otras cosas que yo me estaba perdiendo, una mirada más etnográfica. Y lo que encontraba justamente es que se revitalizaban las instituciones. Había más gente, había más actividades, había más socios. Y mucha gente que estaba, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, y se tuvo que ir, los Romero, José Luis y Luis Alberto, se radicaron en Hebraica o en ACOAG y tenían ahí sus centros de estudio e investigación. Al interior de ese mundo judío vos podías leer Sartre, discutir Freud o Lacan, cuando la universidad estaba prohibido. Entonces, eso me parece que voy a recomponerlo. Después, lo que no quita que efectivamente cuando vos mirás los testimonios de quienes pasaron por centros clandestinos de detención, algo de la judea era repuesto por los perpetradores, ¿sí? Pero bueno, era repuesto cuando efectivamente identificaban los apellidos, los orígenes familiares y demás, pero no, muchos de estos jóvenes no se sentían a sí mismos como judíos. Yo lo pude identificar por la literatura de los años previos, donde es muy fuerte los debates de ruptura. Muchos jóvenes que venían del movimiento sionista rompen y se van al peronismo de izquierda o a la izquierda tipo PRT y demás, ¿sí? Y rompen con la identificación con los judíos. Y en testimonios posteriores, no sé, la película Kadish de Bernardo Kolonovich, aparecen muchos familiares de detenidos desaparecidos, entre comillas, de origen judío, que dicen: mi hermano no se hubiera identificado nunca como judío. ¿Entendés? Entonces ahí hay un problema que es de orden conceptual. Sí. Y un poco, no quiero ser que, perdón Emilio, no quiero que terminamos teniendo una charla nosotros tres, invito a otros, pero cuando la escucho a Ale, me parece algo ahí también interesante para pensar cómo unas mismas trayectorias pueden enunciar o poner el acento en un momento, en una especificidad, y tiempo después ponerlo en otro lugar. Pienso en el testimonio de Miriam Lewin, por ejemplo. Miriam Lewin era un testimonio desde el juicio de las juntas en adelante que consagraba la figura de la represión y el encono con los judíos en los centros clandestinos de detención. Y desde su testimonio en esas mujeres y putas y guerrilleras, el acento está puesto en su condición de mujer, por ejemplo.
Miriam Lewy es las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo interesante de ahí también es cómo se legitiman y van cambiando, ya no quiénes fueron los desaparecidos, sino quiénes son, con las relecturas posteriores acerca de la condición del tránsito en los centros clandestinos de detención. Entonces eso me parece interesante. Claudia Bachi levantó la mano. Sí, hola. Bueno, voy a dejar la pregunta hecha porque me tengo que ir medio rápido en unos minutitos, pero como va a quedar grabada voy a aprovechar mi oportunidad y escucharé las respuestas si no llego luego. Quería decirles primero que me gustaron mucho las 3 exposiciones, me parecieron muy interesantes porque plantean más bien preguntas y problemas, ¿no? Y dificultades para pensar esta gran pregunta del panel, ¿no? ¿Quiénes son los desaparecidos? Y bueno, algo de lo que decía recién Manuel acerca de lo que decía Alejandra sobre los silencios estratégicos, ¿no? Pensar un poco también esta idea de los enunciados estratégicos, ¿no? Lo que se puede decir y también lo que se elige decir en distintos momentos, y que eso tiene que ver con distintos factores, ¿no? Desde lo que puede ser escuchado socialmente hasta lo que puede ser reconocible socialmente, ¿no? Incluso por las propias personas que enuncian esas adscripciones o condiciones, entre comillas, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta por la temporalidad, ¿no? De estos enunciados también y de estos silencios, ¿no? Y me quedé pensando algo que señalaron tanto Joaquín como Emanuel, que tiene que ver con la categorización, ¿no? Con cómo desde quienes estudiamos o trabajamos estas cuestiones categorizamos a las personas a las personas y a las situaciones en las que están pensando, ¿no? Y pensaba que ahí todos ustedes se referían a disputas muy fuertes sobre la representación y la nominación de quiénes son las víctimas en general, ¿no? Con estas categorizaciones, ¿no? Que van apareciendo, ¿no? Y me preguntaba, no sé, es una pregunta que se me aparece así cuando voy escuchando esto, si esto tiene alguna relación con la emergencia sí, con la emergencia de nociones relativas a las políticas de reparación, ¿no? Las políticas estatales, digo, de reparación, que muchas veces tienen que ver con precisamente nominar. Y pensaba en el caso, no sé, de los memoriales sobre el Holocausto, la Shoah, el exterminio judío, como lo llamemos, ¿no? Por ejemplo, el denunciar o descubrir, el denunciar nuevas formas de otras víctimas, ¿no? Y que cada una tenga su monumento, ¿no? Bueno, ahí hay toda una disputa por las políticas de reparación que tienen que ver con eso, ¿no? Con nominar, colocar en un espacio, hacer visible y demás. Me preguntaba si acá no estaba pasando algo así con algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero es así, especulativo. Gracias. No sé quién quiere contestar o comentar. Si querés, Claudia, para que me escuches antes que te vayas. Sí, yo por eso quería hacer como una historización de cómo se construye la categoría, qué tan temprana es esa recepción, esa singularización de los judíos como víctimas de la dictadura, y a la vez cómo eso va cobrando mayor envergadura, ¿sí? De una denuncia al trato especial, del trato especial a listados que pasan de 800 a 2000, cómo eso va cobrando mayor impacto, y también cómo eso termina siendo como un arma útil para, por ejemplo, acompañar los juicios en Europa primero y después en el caso de Argentina. Entonces, para mí sí, hay que historizar y ver esas temporalidades, cómo se construyen. Y esas singularizaciones yo creo que tienen que ver también a veces con las políticas reparatorias, otra con lo que vos también decías al principio, con la capacidad de escucha y enunciación, con la identificación de nuevas perspectivas o agendas, y en un punto, y la ampliación de la agenda de los derechos humanos. Entonces, digo, ahí me parece que confluyen como muchas cosas que van dando cuenta de estas singularizaciones. Vuelvo a pensarlo, son eficaces en términos simbólicos, pero a mí me resultan muy problemáticas en términos conceptuales.
muy. Pero bueno, eso o sea, yo qué sé, yo estudio los judíos, pero yo no me siento en la necesidad de reivindicar a los desaparecidos judíos. O sea, eso es tarea de otras instituciones, no mía. ¿Se entiende? Entonces, yo no construyo esas listas. Y cuando me veía frente a esas listas, tenía una incomodidad que incluso me la despertó un poco Emilio en una charla que tuvimos hace mucho tiempo, que era pensar con qué lógica se construían esas listas. Entonces, yo cuando preguntaban la Daya o algunos otros actores que construyeron otras, decía, bueno, ¿y cómo hicieron la lista? No, bueno, porque mirá el apellido. Y a mí me decía, pero así pensaban los torturadores. O sea, la lógica que vos haces, la lógica que vos reponés es la del perpetrador. Entonces, ahí hay un problema que es conceptual, pero también es político. Para mí se volvía político. Entonces, porque yo cómo pienso esas trayectorias. Lo que pasa es que ahí el vínculo entre etnicidad e identidad es complejo, porque una cosa es lo que uno percibe y otra es cómo lo perciben. O sea, ahí hay un problema, que yo no lo tengo resuelto tampoco, ¿eh? Pero yo digo, a mí me despertaba una incomodidad. Y bueno, yo lo resolví así, como tomando distancia, pero no digo que esa sea la mejor forma, ¿eh? Bueno, otras preguntas, comentarios Yo, o intervenciones. Sí, Santiago. Yo digo una cosita, en mi caso yo veo que el dispositivo de la reparación se convirtió en la principal estrategia política del movimiento y consiguió cosas alucinantes, como es esta ley de reparación histórica de personas trans mayores víctimas de la última dictadura. O sea, las personas trans mayores tienen que ser reparadas porque el Estado las hizo mierda, hablando mal y pronto. Y está genial que esta ley exista. Lo que me plantea, por lo menos a mí personalmente, una incomodidad política. O sea, ¿en qué marco uno sale a decir ciertas cosas que más allá de este espacio, cuidado, pueden llegar a ser políticamente problemáticas? La política de la reparación, por decirlo de algún modo u otro, fue muy exitosa y consiguió cosas justas y necesarias. Pero por otro lado también, viendo cómo operan políticamente estas memorias, ¿en dónde nos deja al colectivo gay, por ejemplo, interpelar masivamente al Estado en cuanto a personas inherentemente víctimas, que el único modo que tienen de demandar es el de ser víctimas que necesitan ser reparadas? Empezando por la década del 80 y del 90 con la epidemia del SIDA, en el cual el modo de interpelar al Estado era nos estamos muriendo. O sea, ¿qué tipo de política habilitan estas memorias? O sea, no habilitan una política de un sujeto agente que piensa políticas de modo creativo. No, o sea, el modo de interpelar al Estado desde el espacio público es un lugar minorizante que tiene muchas limitaciones. Estaba pidiendo la palabra Carmela y Máximo. Carmela. Hola, buenas noches y muchas gracias por todas las exposiciones. Bueno, yo actualmente estoy haciendo mi tesis sobre la última dictadura, más centrada en lo que son nietas y nietos de desaparecidos, que es una generación que no vivió la dictadura en carne propia, pero que sí considero que es un colectivo a analizar. Y por ahí, no sé si es tanto una pregunta más bien teórico de qué opinan las y los expositores en este punto, pero yo tengo como la hipótesis de que si estos discursos que reivindican y reparan, como decía Santiago recién, a los colectivos que han desaparecido y han torturado, si eso no se corre y no se pasa de generación en generación, corremos el gran riesgo como sociedad argentina no solo de perder la memoria colectiva, sino de repetir ciertos errores o ciertas aberraciones de ese periodo, digamos. Entonces quizás preguntarse si eso es realmente así, o sea, si realmente así lo consideran, si piensan que hay una u otra manera más efectiva de hacer este traspaso de memoria colectiva. O bueno, digamos, cómo ven ese proceso en generaciones como por ejemplo la mía, yo tengo 23 años, que no lo hemos vivido en carne propia, pero que sí nos toca de una u otra manera, tanto por ser nuestra historia nacional como por tener familiares que lo han vivido, digamos.
no sé si es el momento, pero se me ocurrió pensando en voz alta a partir de las distintas intervenciones, o sea, no tengo nada para contestarle a nadie en realidad, pero me encanta la conversación que se fue armando. Entonces tengo como una pregunta más, ¿no? Que me surge, y la pienso en relación a algo que dijo Emmanuel, que creo que es, bueno, esta relación entre etnicidad e identidad, que en el caso de esos grupos, de esos colectivos judíos que no se identificaban, ¿no? Bueno, hay como colectivos militantes muy fuertes, ¿no? De grupos de jóvenes que su primer vínculo fue tal vez en una institución judía, pero después militaron activamente en las organizaciones revolucionarias, por ejemplo el caso de Córdoba, digo, no pienso, entonces esa relación entre etnicidad y identidad que es muy compleja y imposible de establecer, no, pero a mí me venía como la cuestión de la identidad y la cuestión del reconocimiento, como dos cuestiones que no son fijas, ¿no? No se fijan de una vez y para siempre. Claro, está fijada en el caso, por supuesto, de una persona que ya no está, ¿no? Que es la pregunta que se hace Nora Strejilevich a lo largo de, bueno, todo su trabajo, ¿no? Una buena parte de su trabajo, en el testimonio que hace en Memoria Abierta, trabaja eso, lo piensa todo el tiempo en eso, ¿no? En esa identidad que no estaba fija, no se identificaba, pero ella ahora sí se identifica, ¿no? Entonces, claro, el desaparecido, el asesinado, la persona asesinada, desaparecida, no tiene, esa identidad no puede cambiar, pero digo, pensar en esas identidades como no fijas también, y pensar en algo del orden del reconocimiento como algo que también tiene una temporalidad compleja. Y eso es muy fuerte en el caso, y me salgo de la dictadura, del terrorismo de Estado, para pensar la cuestión de la violencia sexual. Es un clásico de las teorías que trabajan la violencia sexual, pensar en que el reconocimiento de la violencia sexual aparece a veces 30 años después de que la violencia sexual sucedió. ¿No? Está muy documentado, está muy presente en la literatura, ¿no? Que las personas reconocen, las mujeres especialmente, reconocen la violencia sexual tal vez 30 años después que la sufrieron, y resignifican muchas veces su historia porque tienen la oportunidad, ¿no? Públicamente de contarlo, o porque hay ciertas cuestiones que suceden en el espacio público que les activan esa memoria, o porque su trayectoria vital les permite reconocer eso. Eso es una producción que se da con una cierta regularidad, ¿no? Entonces, pienso que muchas veces eso, cruzado con una política de reparación, ¿no? Cruzado con una política de reparación, puede llevar efectivamente a un reconocimiento en esa identidad, o en ese lugar, o en ese espacio, al cual yo, en primera instancia, no le quitaría legitimidad. No le quitaría legitimidad en el siguiente. Nadie le está quitando legitimidad, por supuesto, no estoy diciendo que nadie esté diciendo eso, digo, pero me parece que vale productividad también, ¿no? Tal vez el desafío que tenemos quienes estamos tratando de pensar esto es cómo no reducir, no reducir una parte, o sea, el todo a una parte, ¿no? Tal vez sea esa el principal desafío, ¿no? Dar lugar a ese tipo de relato sin pensarlos como relatos congelados, reconociendo esa temporalidad, ¿no? Yo mencionaba, bueno, el testimonio que para mí es muy emblemático y insisto que es muy conocido, entonces el de Adriana Calvo explicando esas cuestiones, ¿no? Y si vemos después la propia evolución de ese relato, cómo va tomando después otras formas, ¿no? Digo, entonces tal vez ese sea uno de los grandes desafíos que tenemos en este tipo de estudios, que es
siempre tener en el centro de la escena esas capas, ¿no? Esas capas que aparecen y que son los que lo hacen tan ricos. Y la pregunta que hacía, creo que es Carmela recién, ¿no? ¿Cómo se traspasa la memoria colectiva, ¿no? Me parece que hay algo ahí del orden de la escucha, ¿no? De facilitar, de habilitar la escucha, ¿no? Sin borrar esas entonaciones, sin borrar esos matices, eh, ¿no? Sin quitar justamente esas capas, ¿no? Me parece que ahí está uno de los grandes desafíos que tenemos. Perdón, Emilio, ¿puedo retomar algo de lo de Carmela también? ¿O había otra pregunta? Bueno, retomo Carmela en todo caso, si no me interrumpen. Em, a ver, Carmela, sí, es interesante la pregunta que vos hacés porque es una pregunta que, de nuevo, repone como una dimensión conceptual y otra que no, es un horizonte más político. ¿Cómo hacemos para que la memoria perdure, la memoria del terrorismo de Estado, de la dictadura militar y esa perduración tenga que ver con el reconocimiento de la agenda de los derechos humanos como uno de los pilares de la sociabilidad democrática en Argentina? Pongámoslo en esos términos sociológicos. Pero bueno, a mí me parece que ahí es compleja también esa pregunta, porque nadie tiene futuro asegurado. Entonces, si yo me dejara llevar por la literatura que hay sobre el caso europeo, yo te podría decir que efectivamente en Europa ha habido muchas políticas de reconocimiento y reparación a un universo amplio de víctimas en distintos países, ¿sí? Y eso no ha sido la cura contra el neofascismo la vuelta de las derechas alternativas o de los movimientos nacionalistas, nazifascistas y demás. Entonces, si vos tuvieras la oportunidad alguna vez, ojalá, de recorrer Europa, vas a ver que hay una gran monumentalización del exterminio, del holocausto, de las persecuciones, del régimen soviético en los países del este y bla, 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 y eso no pareciera haber permeado, inmunizado a las sociedades europeas. No tiene por qué eso ser un espejo nuestro, o sea, no tiene por qué, o sea, nosotros no tenemos por qué repetir esa misma historia. Lo que digo que me parece que no alcanza con pensar las políticas reparatorias o las políticas de memoria para efectivamente pensar que estamos inmunizados. Ahí yo te recomiendo la lectura de dos textos que a mí me resultaron muy útiles para pensar ese problema. El texto sobre memoria y democracia de Schelin, donde Schelin se pregunta, ¿más memoria es más democracia? No sé, es una pregunta. Y la otra es el texto de Ricard Vinier sobre el estado de la memoria, donde él hace una crítica muy profunda sobre cómo se construye la noción de deber de memoria. Porque una cosa es las políticas reparatorias o de reconocimiento, y eso es cuando se vuelve, y otra es cuando eso se constituye un discurso hegemónico. Entonces ahí empieza a haber problemas, porque lo que genera también son resistencias. Entonces, porque se vuelve el 24 de marzo o el 16 de septiembre, se vuelven como un saludo a la bandera. Se ritualizan y pierde la posibilidad el ágora, ¿no? De encontrar esas otras voces, como decía Alejandra recién, ¿sí? Y poder encontrar otros matices, recuperar otras trayectorias, otras historias. Pero bueno, es una recomendación para buscar ahí algo de literatura que pueda calmar las ansiedades respecto de un futuro que nunca lo tenemos asegurado. Bueno, gracias a ambos por la respuesta. A mí me inquieta un poco porque bueno, pienso que la generación que yo elegí estudiar, digamos, es, como dije, una generación que no está atravesada de manera directa por la experiencia, porque es una franja etaria que no había nacido cuando eso sucedió, pero que afortunadamente ha hecho un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad en la manera de reflexionar sobre los derechos humanos. Entonces por ahí veo la importancia de no perder esa memoria colectiva y que no quede en algo que si las abuelas o las madres mueren, nosotros nos quedemos ahí, digamos, como bueno, sí, es algo que pasó, eh, y que lo leemos en los libros de historia como podríamos leer algo muy lejano como el Holocausto, por ejemplo. Bueno, Carmela, gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera intervenir, hacer algún comentario, pregunta? Emilio, ¿voy yo? Bueno, sí, claro. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ante todo, nada,
muy contento de haber dado con este lugar, con el espacio de Emilio. Me parece que es un lujo la mesa. Y nada, me parece que una primera constatación en relación a las cosas que estamos hablando, o sea, a 45 años nos sigue conmoviendo y nos sigue tocando una fibra muy, muy íntima y preocupando y ocupando estos temas, y eso me parece que habla de que está bueno, ¿no? Que es algo bueno. En relación con un par de comentarios que quería hacer, por si los querían retomar, son un poco comentarios, son un poco preguntas. En relación a lo que mencionaba Emanuel, que me parece como súper productivo, súper interesante pensar esa genealogía. Mientras hablaba me acordaba, por ejemplo, digamos, de esta época y hacia atrás, ¿no es cierto? De las películas de Kononovich, que ponen en línea de alguna manera el tema de lo que es el Holocausto y el caso argentino. Yendo un poco más para atrás, pensaba también en ciertas declaraciones también de Osvaldo Bayer, que van como en ese sentido también. Y recuerdo, por ejemplo, cuando fue la presentación del libro de Emilio, donde se habló de esta cuestión de que parte de las políticas de poner en juego el tema en relación a cómo encuadrar socialmente la cuestión de lo que había sucedido en Argentina tenía que ver con ponerlo en línea con, o sea, ayudaba, digamos, al sostenimiento internacional de la causa, el tema de ponerlo en línea con el tema de la Shoah, etcétera, ¿no? Pero lo más interesante para mí, lo que más quería rescatar es lo que mencionaba Manuel en relación a lo de Timerman, por lo siguiente. Yo en otra ocasión, hace muchos años, y por algunas razones como que siempre vuelvo a eso, hice una investigación sobre un periodista desaparecido que era judío, que trabajaba con Jacobo Timerman, que era Enrique Raab. Raab en un momento saca una nota sobre el tema de ciertos grupos que eran muy, muy de derecha, eran como, por ejemplo, reivindicaban a Primo de Rivera, la Falange, etcétera, que se habían acantonado de alguna manera sobre el final, sobre el último gobierno de Perón, en la radio municipal, donde habían echado a, qué sé yo, a Kosarinsky, a Raab, a Ernesto Shoah, una cantidad de gente que estaba trabajando ahí. Siempre la nota esta de Raab se considera como una nota periodística ejemplar, hace como una comparación entre el tipo de radiofonía que se está haciendo ahí, la política radial de la radio, en relación con la radio de Goebbels, la radio nazi, ¿no es cierto? Una nota así como muy erudita, de mucha, muy buena argumentación, etcétera, etcétera. Siempre se había considerado, en mi investigación salía que esa nota había sido sobre todo intención y estaba motivada por intereses propios de Raab en relación al vínculo que tenía con esa radio hasta que lo echan. Recientemente, en unas jornadas que armó la carrera de comunicación, en una de las mesas se convocó a uno de los hijos de Timerman, a que recientemente está como muy interesado por el tema de investigar la figura del padre, sobre la experiencia de La Opinión, donde salió publicada la nota esta a la que hago referencia, el diario La Opinión. Y lo que mencionó ahí el hijo de Timerman es que en realidad fue Timerman el que lo convocó a Raab para que escribiera esa nota, para establecer un paralelismo, digamos, entre ciertas prácticas políticas locales y lo que había pasado en la Alemania nazi, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece que hay algún tipo de apunte para el tema de una genealogía de eso. Cómo de alguna manera se utilizaba como algún tipo de argumento para pelear en la arena de lo social, de lo mediático, en este caso contra una fuerza política determinada que por lo demás era cierto, digamos, realmente estaban como defendiendo el tema de la derecha, ¿no? Entonces, esto es en relación con lo que mencionaba Emanuel. Puntualmente a Alejandra también me gustó muchísimo lo que desarrolló. Lo que quería preguntarte también es por algunos sucesos que sirven como para discutir un poco esta periodización que habías realizado. Pensaba puntualmente en ciertos productos culturales que aparecen a principios de los 90, que no han sido especialmente recuperados en el plan de pensar la cuestión de género como vos lo habías planteado. Uno, o sea, menciono uno que es un libro en particular, un libro de investigación que se llama Mujeres Guerrilleras, que salió por Planeta en la colección Espejo de la Argentina, donde se hace toda una narración a partir de los casos de mujeres en diferentes militantes de diferentes organizaciones, etcétera, etcétera. Y también dos obras cinematográficas que son gestadas
sobre fines de los 80s y que se van a concretar, una al principio de los 90s, la otra se va a estrenar a fines de los 90s, pero fue como, digo, gestada, ¿no?, muy anteriormente. Por un lado, la película de Marco Beckis, la que se llama Garage Olimpo, donde hay como un contrapunto entre dos mujeres. Una mujer que es secuestrada, ¿no?, la mujer víctima, y la otra mujer es la que pone, hace el atentado, pone una bomba debajo de la cama de un militar, ¿no es cierto? Que hacen referencias además a mujeres militantes realmente existentes, a pesar de que la película es de ficción, ¿no? Y la otra obra también que aparece en el año 93, también es cinematográfica, que se llama Un muro de silencio, donde hay, digamos, se hace como una reconstrucción de una especie de ejercicio anamnético, un ejercicio de memoria. Es una de las primeras películas que focaliza la cuestión de la memoria, trabajada también por Emilio, me acuerdo, en el seminario que yo participé con él, que lo mencionó, que la trabajamos ahí, y también dirigida por, o sea, la persona que dirige la película es una productora cinematográfica, está viva todavía, que se llama Lita Stantic, que en su momento también militó en organizaciones, ¿no? Y bueno, y lo último, en relación con Santiago, viene a propósito también, me parece como muy interesante, esto que comencé mencionando, que es lo de Enrique Raab. Enrique Raab, cuando yo hice la investigación, que fue a mediados de los 90, fines de los 90, la reivindicación de Raab venía por el lado de ser periodista, de ser militante, y un poco también, bueno, de toda esta diáspora, porque el caso de Raab se parece un poquito al de Vera Jarach, sobre la que, además, fíjense que también Marco Beckis hizo una película, ¿no? La película de Marco sobre Vera Jarach. Porque también, digamos, Raab es un judío que llega huyendo de los nazis, ¿no?, con su familia, y que es desaparecido por la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, ahí estaba algún tipo, como, hay ese tema. Pero en ese momento, mencionar la homosexualidad de Raab era como algo hasta de mal gusto, digamos, algo que era no pertinente, algo que no tenía por qué mencionarse, porque no era el problema ese y porque no estábamos para eso, y porque ese tema era un tema íntimo, era un tema de él y estaba fuera de la cuestión histórica, ¿no? Y es muy interesante porque desde ese momento, ¿no?, desde esos 90s en los cuales las cosas fueron así, hasta la fecha de hoy por hoy, por ejemplo, la última vez cuando me convocaron a la ESMA para hablar sobre Raab, casi todo el eje de la charla pasó por el hecho de que él era homosexual. Entonces había había una especie como de giro muy importante, muy manifiesto en esas cuestiones, ¿no es cierto? Bueno, perdón por la extensión del comentario, y les agradezco mucho el tiempo y el espacio. A ver, una cuestión de orden. Propongo, Ayelen Merev levantó la mano para preguntar algo, para decir algo, y propongo, digamos, que Ayelen haga su comentario, pregunta, y que los panelistas, si quieren, contesten a la intervención de Máximo, de Ayelen, y bueno, y ahí cerramos. Entonces, Ayelen, te escuchamos. ¿Se escucha bien, Emilio? Sí. Bueno, buenísimo. Dejo apagada la cámara porque las conectividades patagónicas son peligrosas. En realidad, bueno, súper interesante las tres exposiciones, muchísimas gracias. Y simplemente quería compartir algo como para sumar a estas cosas que creo que nos quedamos pensando todos, bueno, en torno a la identidad de los desaparecidos, las desaparecidas. Simplemente traerles la particularidad regional también para pensar este problema, porque, digamos, todo esto que fueron comentando me hizo pensar mucho en un caso que yo estuve trabajando en la zona del Bolsón, en la cordillera patagónica, y que tiene que ver con un desaparecido mapuche. Entonces, la particularidad también en torno a lo mapuche, en este caso, en lo que es nuestra región específicamente, la Patagonia, digo también como otro elemento para complejizar estas reflexiones, ¿no? Porque lo que yo me quedaba pensando, este es el caso de Héctor Inalef, que lo pude reconstruir en mi tesis. En su caso, él fue desaparecido y la familia se volvió a reencontrar con él hace muy poquito tiempo, y yo lo que pensaba era de alguna manera en esto de aquellas personas doblemente desaparecidas, pensaba yo, en términos de que por un lado están desaparecidas, no se sabe de su paradero o sea, la familia no sabe de su paradero durante muchísimo tiempo,
pero además tampoco tampoco han formado parte de los registros de las propias organizaciones de derechos humanos, y esto tiene que ver con la situación de pobreza estructural de estas víctimas, con la dificultad en todo caso de la familia en su momento para pensar si quieren la posibilidad de llevar adelante una denuncia, pensar si quieren la posibilidad de rastrearlo, a ver qué era lo que había pasado con él. Tiene que ver con estas continuidades de las que hablaba Santiago, que totalmente de acuerdo, digo, ¿no? En cuanto a la prepotencia, en este caso de las fuerzas de seguridad, de la gendarmería, en relación a esta población específicamente, mapuche en este caso. Y digo, y frente a esa prepotencia, la imposibilidad de las familias para actuar y para desnaturalizar también incluso el propio hecho de que se lo hayan llevado al servicio militar. En su caso, además, no tenía ningún tipo de militancia, lo cual también complejiza la situación, ¿no? Porque él efectivamente estuvo desaparecido durante un montón de años, hasta que pudieron confluir una serie de elementos que tienen que ver con la memoria de su hermana, que tienen que ver con que su hermana de grande haya podido hacer la escuela primaria y por lo tanto haya podido tener un contacto con lo que, digo, un contacto teórico, por decirlo de alguna manera, en relación a la dictadura militar, o sea, y poder empezar a unir ella su propia experiencia personal con el contexto histórico nacional en el cual se habían llevado a su hermano, poder empezar a significarlo como un desaparecido, porque efectivamente la familia no sabía nada de qué había pasado, de cuál había sido la suerte corrida por él. Y bueno, y a la vez confluyeron una serie de espacios, pienso en lo que decía Alejandra en relación a la cuestión de género, ella como mujer poder encontrarse en espacios de contención en donde pudo empezar a compartir su experiencia personal, qué es lo que le había pasado de chiquita, qué le había pasado a su hermano. Ella además después fue víctima de 2 desalojos muy violentos, propios digamos, de la relación del Estado, del Estado básicamente con la población mapuche en la región patagónica. Digo, hay una serie de elementos que confluyen y que hacen posible que se active y se estimulen y se estimulen los procesos memoriales, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y se puede empezar a significar la propia experiencia de otra manera. También esto que decía Manuel respecto de quiénes fueron o quiénes son, ¿no? Me pareció súper interesante esa pregunta. Bueno, en fin, hay un montón de cuestiones, ¿no? La posibilidad de que se escuchen la posibilidad de poder compartir justamente la experiencia, de que existan espacios de escucha habilitados. Incluso el hecho mismo de que yo haya estado haciendo la investigación en torno a estos procesos hizo posible, digamos, colaboró a la búsqueda activa de Héctor y a efectivamente reencontrarse la familia 40 años más tarde con su hermano que había estado en la ciudad de Viedma, pero sin embargo es cerca geográficamente y sin embargo para lo que significan los movimientos en Patagonia en relación con la población mapuche y demás, bueno, no era tan cerca, digamos, ¿no? En fin, hay un montón de cuestiones que están en torno a este caso que me parece que ayudan a complejizar las reflexiones y que hacen que este tipo de debates sigan siendo sumamente, digamos, pertinentes, toda vez que sigue habiendo un montón de gente que no forma parte incluso de los registros, ni los registros oficiales, ni siquiera de los registros de las organizaciones de derechos humanos, y que sin embargo también han sido víctimas de la represión dictatorial, ¿no? Y por supuesto, bueno, las continuidades de las que hablaba Santiago, en este caso en relación con la población mapuche, pero digo, más allá o atravesadas por esta cuestión de dictadura-democracia, ¿no? Bueno, nada, en fin, quería compartir ese caso porque me pareció que ayuda a complejizar estas cuestiones, agradecerles de vuelta y rescatar en este caso la importancia del enfoque regional para poder también pensar estos problemas. Y construir nuevos objetos, ¿no? de investigación a partir de las particularidades regionales. Bueno, algo así quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Ayelen. Bueno, le damos la palabra a los expositores si quieren contestar, responder a algún tipo a las intervenciones últimas. Tienen la palabra para ir cerrando la actividad.
Una cosa muy breve, porque me parece que ya estamos con los tiempos, pero me encantó escuchar todas las intervenciones. Me parece que Ayelen da como unas pistas también de problemas que están muy abiertos, ¿no? De cómo hacer lugar también a ese tipo de relatos. Bueno, ella lo dijo muy bien, ¿no? Me parece que eso es algo que está como muy presente en estos momentos y se enlaza absolutamente con nuestro presente, ¿no? Y me parece que esa tal vez sea también una de las claves para pensar la actualidad de la memoria, ¿no? Ver cómo opera ese relato en el presente, con las luchas del presente. Así que, bueno, me encantó escuchar esa investigación. Y con relación a esto de las temporalidades, yo creo que efectivamente las temporalidades están mezcladas, o sea, nada es tan... nada es tajante, ¿no? Esas diferencias no son tajantes porque los relatos están todos desde el comienzo, creo yo. El tema es cómo van ocupando ese lugar más central en la escena pública, y me parece que Mujeres Guerrilleras es justamente un texto de la investigación de Marta Diana. Es anterior, por supuesto que llevó varios años, pero bueno, es un texto publicado en el 96, ¿no? O sea, es un registro bien de mediados de los 90. Por supuesto que ella hizo las entrevistas antes y ella está ahí preguntándose sobre esa actividad política de las mujeres, ¿no? Esa es una pregunta que empieza a aparecer con mucha fuerza. Son todas publicaciones, son todas apariciones contemporáneas. La voluntad, o sea, año más, año menos, ¿no? La voluntad, el libro de Marta Diana, un poquito posterior, pero no tanto, es Pájaros sin luz, y la película de Blaustein, Cazadores de Utopías. Digo, hay ahí como una escena que se arma y donde empiezan a aparecer esos relatos de la militancia, y pasa, efectivamente, los relatos de las mujeres pasan desapercibidos, ¿no? La voluntad y Cazadores de Utopía crecen, ¿no? en la recepción, en la circulación, ¿no? Y toman toda la escena, ¿no? Pero digo, bueno, eso es como largo, eso es muy interesante, ¿no? Cómo se produce una recepción hegemónica de esos relatos. Garallo Olimpo es un poco posterior, ¿no? Es ya de fines de esa década. Me parece que ahí aparecen otras cosas también. La película de Lita Stantic es del 93, si no me equivoco, pero a mí me parece que es una película que lo que sí pone en evidencia es esta otra dimensión, que es la dimensión de género para pensar la cuestión de la represión, ¿no? Me parece que hay una enorme sensibilidad de parte de ella para tirar ahí unas pinceladas que creo que además pasaron bastante desapercibidas, ¿no? La película se leyó más como esa película sobre el silencio, ¿no? Sobre el silencio de las víctimas, el silencio de la postdictadura, ¿no? Este muro de silencio, ¿no? Y lo que pasó más desapercibido es esa situación de absoluta vulnerabilidad en esa escena que sufren esa mujer y esa niña, ¿no? Me parece que eso fue menos problematizado en la película. Es una película que a mí me parece una película hermosa y que da muchísimo para analizar. Así que bueno, muchas gracias por traer esos objetos preciosos, Máximo. Manuel. Sí, ahí estaba. Bueno, aprovecho para agradecer nuevamente a Emilio, el grupo, a quienes estuvieron presentes, a los que se tuvieron que retirar antes y a los que lo verán después. Máximo, sí, interesante tu reflexión sobre Rav y, a ver, es creíble lo que dice el hijo de Timerman sobre Timerman y el manejo del diario de la opinión. Hay que ver qué tan verificable es que haya sido así, que ese escrito haya sido por encargo. Eso es difícil. Tenemos todavía vivo y muy lúcido a... Ay, se me fue ahora el nombre. A Raya Rottenberg, que fue como la mano derecha de Jacobo durante muchos años. Y creo que tiene uno de los mejores libros sobre la opinión, que se llama La opinión amordazada, que es un muy buen trabajo. Más allá del de Graciela Mochkovsky, que también está muy bueno y habría que chequearlo. Es creíble, pero bueno,
De ahí a que haya sido... Lo interesante de la intervención que haces es que eso ocurre antes de la dictadura. Entonces volvemos a ir con esas temporalidades y esas problemáticas y complejidades que estaban previas, y que incluso de nuevo ponen a Timerman en un lugar muy incómodo, porque de nuevo, Timerman en el 76, Jacobo y también Héctor, ¿sí? Tuvieron posiciones muy consensuales con el régimen dictatorial, eh, que fueron cambiando a partir del secuestro y la captura de Timerman en el 77. Entonces, bueno, ahí hay con mucha complejidad para pensar. Y respecto a lo que dice Ayelen, sí, claro, ahí hay una dimensión de... Cuando llego lo de la singularización, estoy pensando en la dificultad que se nos plantea, pero no atento contra ella. Digo, ahí hay una cuestión de lo local, que me parece que está buenísimo. O sea, lo que está haciendo Ayelen, que yo no tuve la oportunidad de leerlo, pero el trabajo ese que hizo Ludmila sobre una localidad de donde todos los desaparecidos en el norte argentino son todos de un pueblo originario específico, y donde efectivamente esa condición se ponía entre comillas, en valor, en el proceso de captura y tortura y posterior desaparición, me parece que es interesante. Cuando la escuchaba a Yelén, no podía dejar de reparar en la novela de Mario Santucho, Bombo el reaparecido también, ¿no? Entonces todas esas historias o todas esas tramas, ¿sí? Que aún perduran, como hizo Alejandra, ¿sí? Y que siguen haciendo ruido, y que vuelvo a lo que decía, bueno, Catalina se fue, pero a Carmela se fue, pero bueno, justamente que esas son las grietas, ¿sí? Que siguen abiertas y que de alguna manera obligan a no cerrar los debates. Quizás ahí esté la posibilidad de seguir avanzando, ¿no? Santiago. Ahí me escuchan, buenísimo. No, bueno, también vuelvo a agradecer a todos, me quedo pensando un montón de cosas. Bueno, estoy más cerca de la variable de género, trabajo desde ahí, pero bueno, me voy con la idea de que la religión y la raza, como decía Yelén, son otras dimensiones para pensar esto, en las cuales hay que seguir investigando. Sobre todo de esto que decía Emanuel, siendo la deshumanización una de las principales estrategias de tortura, por así decirlo, ¿dónde queda la dimensión de todas estas particularidades? Bueno, es algo que me quedo pensando. Con respecto a Rab, es una figura alucinante. ¿Cómo funciona esto de reponer una identidad con la cual que Rab no reivindicaba públicamente? Me parece que hay un doble problema. Por un lado está jugando un anacronismo y por otro lado un esencialismo, al identificar necesariamente ciertas prácticas desde concepciones presentes, asignándoles ciertas identidades, cuando maricas, homosexuales en la década del 70 no tenían nada que ver con los modos en los cuales entendemos ahora el amor, por ejemplo. Ponemos quizás a Perlonger, que tenía toda una militancia en contra de la familia como un antepasado necesario de la demanda por el matrimonio igualitario. Y con Rab quizás pasa una cosa parecida. El mundo intelectual en aquel momento no era que no se reivindicaba gay porque estaba alienado, porque tenía homofobia internalizada, sino porque partía de interpretar las sexualidades de otros paradigmas. Por ejemplo, Manuel Puig decía que él no se declaraba gay porque desde un modo de entender la sexualidad quizás más ligado a lo que ahora es la teoría queer o el postestructuralismo, para él las prácticas sexuales eran un continuum y que no tenían de ningún modo gatillar categorizaciones diferenciales. Y muy posiblemente quizás Rab pensaba la sexualidad desde esa perspectiva. ¿Cómo funciona? Robándolo para nuestro panteón, por decirlo de algún modo u otro, reponiendo ahí un modo de entender el sexo, el género, la identidad, que no tenía nada que ver con el modo en el cual él pensaba el cambio social, las identidades, la lucha revolucionaria, la sexualidad. Es una inquietud también para seguir pensando. Bueno, seguramente vamos a seguir pensando, seguro, porque lo que hemos compartido y lo que han traído a la discusión, Alejandra, Emanuel y Santiago, así lo ameritan, digamos. Tanto las intervenciones de los tres han sido muy fértiles en disparar ideas, bueno, repensar otras que ya teníamos y bueno, y en seguir discutiendo sobre estos temas que nos convocan. A propósito de ello, les quiero comentar que el martes 6 de julio a las 18, vamos a tener un nuevo panel, Memoria e Historia Reciente, los desafíos de la transmisión, y van a participar 3 mujeres, Inés Dussel, Ana Longoni y Ludmila Catela da Silva, así que ya los voy invitando a todos a
a participar de ese encuentro. Y agradecerles nuevamente a Alejandra, a Emanuel y a Santiago muchísimo por la participación. Sabemos que son tiempos complejos, difíciles para todos y todas, y que además, bueno, estamos todos y todas cargados de actividades, así que ha sido un lujo que hayan aceptado y hayan podido estar. Así que bueno, y a todos los que y todas las que participaron como audiencia y público de esta actividad, también muchas gracias por haber estado. Así que bueno, buenas noches y hasta la próxima. Gracias, me encantó. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, y quedó claro quiénes no son desaparecidos. Chao. Chau.